Sí, sigamos la siguiente, por favor. Aquí están nada más relacionados a algunos instrumentos internacionales de derechos humanos. Nada más los menciono si vamos pasando como 5 adelante. Eso nada más para que lo tengan ahí como referencia de algunos tratados que hablan de derechos humanos. La siguiente, por favor. La siguiente. Hay un antes, perdón. Para ver ya la parte de principios que tenemos en cuanto al financiamiento de la seguridad social. Primero en la parte, por ejemplo, no contributiva. Es en donde no está específica para los trabajadores, sino que absorbe totalmente el Estado. ¿Qué principios tiene esto? Ha habido una serie de análisis en instrumentos internacionales. Un tema importante, ¿sí? Que las obligaciones de los Estados deberán cumplirse considerando el máximo de recursos disponibles a fin de lograr progresivamente el dar ese nivel de la plena efectividad de los derechos. La seguridad social es un derecho económico, social y cultural por el impacto que tiene el desarrollo de las personas. Y por eso admite la progresividad. Esa progresividad no se admite en los derechos civiles, por ejemplo. Un Estado no puede ir reconociendo progresivamente el derecho a la vida, el derecho a la libertad, tiene que reconocerlos de una vez y para siempre. Pero los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser progresivos. Empezar con una prestación que puede irse ampliando, de acuerdo con los recursos disponibles. Esa es la progresividad. Y eso es entonces donde tiene que ver la parte de los impuestos, porque tiene que haber recursos disponibles para poder atender esa ampliación o ese nuevo derecho de seguridad social. Por eso hablamos de la reforma y comentaba en la introducción esa reforma fiscal que se justificó, la de 2013, que nos afectó a todos desde el punto de vista de que se incrementó la contribución, tenía un fin y se justificaba precisamente para tener recursos disponibles para un nuevo esquema de derechos humanos, que era la pensión universal. Entonces, todo eso tiene que ver. Hay algunos aspectos que hay que tomar en cuenta, que los vamos a ver ya en los casos específicos. Primero, aunque se demuestre que los recursos disponibles son insuficientes, sigue en pie la obligación del Estado, parte, que se empeñe en asegurar el disfrute más amplio de los posibles de los derechos, ¿sí? O sea, el no tener recursos en el Estado no le justifica el que no dé satisfacción a ciertos derechos humanos. Ese es un tema importante. El otro, la obtención de recursos para el Estado no puede de manera alguna provocar menoscabo de los derechos ya establecidos. Fíjense nada más qué importante es esto. No pudiera el Estado, y cualquier Estado parte, generar mayor recaudación a costa de disminuir los derechos humanos, en este caso el derecho a la seguridad social. Por eso, si hay una reforma fiscal que tiende a disminuir o ponerle obstáculos, pues puede resultar violatorio a este principio. Es un tema muy importante. Y el otro, en esa parte de recursos que se destinan, en este caso a la seguridad social, no son exclusivamente del Estado. El Estado tiene la obligación de utilizar los recursos, aunque estén en los particulares. Y cuando un particular también aporta recursos para la seguridad social, en ese caso, tiene que ser igualmente protegido, igual que los recursos del Estado. Ese también es un tema importante. Si hoy las empresas, si hoy el particular aporta voluntariamente o da presión de seguridad social, son recursos que se destinan a la seguridad social y que tienen también que ser protegidos por todos esos instrumentos internacionales. Si vemos la siguiente, que va más enfocado a las condiciones para la realización, más enfocado a la contribución, a la parte de seguro social contributiva. ¿Por qué? Habla primero del nivel suficiente. Las prestaciones deben ser suficientes en importe y duración, ¿sí? La pensión, hoy que se ha hablado mucho de las pensiones, ¿verdad? ¿Son suficientes? Pues no, tasas de reemplazo que nos van a generar de un 25-30%, y hay una densidad de cotización muy baja que puede provocar incluso que muchos de los trabajadores que están cotizando con el nuevo sistema de pensiones del 97 no lleguen a pensionarse. Entonces, ahí estamos afectando ese principio del nivel suficiente. La accesibilidad. Todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social. Hoy eso nos falta, ¿verdad? Esa es la parte, por ejemplo, de la pensión universal. Que las personas mayores, aunque no estuvieran afiliadas, no hubieran cotizado al seguro social, tuvieran su pensión. Precisamente para ese tema de la accesibilidad. Y la asequibilidad, muy importante esto. Si un plan de seguro social exige el pago de cotizaciones, como es el caso de la seguridad social contributiva, las cuotas de seguro social, si exige el pago de cotizaciones, estos pagos deben definirse por adelantado en la ley, ¿sí? Los costos directos e indirectos relacionados con las cotizaciones deben ser asequibles para todos. ¿Qué es asequibles? Pues tienen que ser accesibles.
Si al trabajador le vas a cobrar una cuota, tiene que ser accesible para el trabajador, ¿eh? Si le cobras una cuota exagerada por entrar al Seguro Social, vas a violar ese principio. Tiene que ser asequible. Y eso es para todos. El Estado aporta, sí. Y si por la aportación del Estado vuelve a ser excesiva, estamos afectando la asequibilidad, porque tiene que ser asequible para todos, patrón, trabajador y Estado. Ese es un principio también fundamental. Si vemos la siguiente, por favor, ya para ir llegando hasta a los temas fiscales, a los ejemplos ya de la reforma fiscal. Hay obligaciones, ahí las puse muy concretas, están en la Constitución, pero también están en esa interpretación que hace este organismo técnico, este Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que analiza y revisa y da puntos de vista y responde consultas, en fin, sobre la materia. Dice, por ejemplo, que el tema de respetar consiste en abstenerse de impedir u obstaculizar la realización de los derechos de las personas. Ese es el respeto. Abstenerse de impedir o obstaculizar que se ejerciten los derechos humanos. La obligación de proteger consiste en adoptar las medidas para evitar que terceras personas puedan restringir o anular los derechos humanos de otras personas. Por ejemplo, patrones, ¿verdad? Que puedan restringir los derechos del trabajador. El Estado tiene la obligación de proteger que esto no suceda. Otro caso, realizar, lo cual consiste en adoptar medidas positivas para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos humanos, aun y cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos, como la pensión universal, como el régimen de incorporación a la seguridad social, en donde se le descuentan las cuotas, ¿verdad? Se da un subsidio. No se condona la cuota, no se reduce la cuota se paga, el Seguro Social cobra totalmente las cuotas, pero una parte la aporta el gobierno federal a través de los impuestos. Cumple con ese principio, ¿sí? Si vemos la siguiente, por favor. ¿Cuál es la función que ha tenido la política fiscal? Y aquí es donde ya seguramente haremos ya la discusión más a detalle. Es a lo que quería llegar. ¿Cuál ha sido el papel de la política fiscal en México en las obligaciones del Estado relacionadas con el derecho humano a la seguridad social? ¿Ha respetado el derecho humano a la seguridad social? ¿Lo ha protegido? ¿Lleva a cabo acciones para la realización, plena realización y garantía de que se puedan ejercer los derechos humanos? Esa es la parte positiva. En la parte negativa, ¿ha limitado? ¿Ha restringido? ¿Ha obstaculizado el acceso? ¿Sí? Esa es la parte que tendríamos, desde mi punto de vista, que analizar, y vamos a ver algunos ejemplos. Si vemos la siguiente, vamos a ver algunos ejemplos de las reformas fiscales recientes. Efectivamente hacían referencia a la reforma 2013, porque además no ha habido otra reforma así trascendente como esta. Hay un compromiso incluso en hacer modificaciones importantes en la parte tributaria, y por eso nos referimos a esa. Ya está el primer caso, la reforma social, pensión universal y seguro de desempleo, ¿sí? Que es una reforma efectivamente que justificó ese incremento en la recaudación, pero que no se ha cristalizado, está todavía en el proceso. Yo, desde mi punto de vista, tendrá necesariamente que aprobarse en algún momento esa reforma, ¿verdad? Yo creo que es inevitable, es necesaria el llevarlo a cabo, por lo pronto ahí está, y nos quedamos con la carga tributaria, ¿no? Nos quedamos con el mayor impuesto, pero ahí sigue pendiente ese tema de la reforma social, que es un tema que indudablemente me parece que se va a dar en algún momento, y que daba acceso a la seguridad social. El régimen de incorporación de seguridad social, que decíamos que es un régimen que entra básicamente para sustituir a los repecos, dice régimen intermediario que había antes, que daba ciertas facilidades, hoy se incorporan a un régimen de incorporación fiscal, y el Seguro Social Infonavit sacan paralelamente un régimen de incorporación a la seguridad social, en donde se les da acceso a las prestaciones de seguridad social, las cuotas que pagan se descuentan de un 50 y se va reduciendo hasta dentro de 10 años, y la persona tiene acceso a la seguridad social. Tiene varios beneficios. Yo creo que es un buen esquema, es un ejemplo, ambos son ejemplos de que el Estado cumple con la obligación de realizar acciones para garantizar que las personas puedan acceder al ejercicio de sus derechos humanos, aun cuando no puedan hacerlo por sus propios medios y recursos. ¿Qué pasa con el RIS? Bueno, pues no ha tenido, y esto vale la pena señalarlo, ¿no? ¿Cuántas personas están afiliadas en el RIS? 70,000 personas, ¿sí? ¿Pareciera poco? Sí. Hay que tomar en cuenta, tampoco podemos decir que ha sido un fracaso, hay que tomar en cuenta que el 95% de las personas que están en el régimen de incorporación fiscal o son autoempleados o son independientes. Por lo tanto, no tienen obligación de afiliarse. Si lo van a hacer de manera voluntaria, pero no se les puede obligar a afiliarse. Por eso no podemos comparar o pensar que el régimen de seguridad social
de incorporación a la seguridad social, tenemos que tener el mismo número de las personas que están en el régimen de incorporación fiscal, porque son cuestiones totalmente diferentes. Pero sí es importante promoverlo. A mí me parece en este caso que el Seguro Social le ha hecho falta una promoción específica sobre este tema, pero obviamente pues también entendemos que ya no quiere más gasto, ¿no? Pero yo creo que debería tener una promoción mayor para este beneficio, ¿sí? Otro ejemplo, la no deducibilidad de la cuota obrera pagada por el patrón, que hoy es un concepto no deducible. Si el patrón le dice al trabajador, oye, pues tú no pagues la cuota, yo te la pago por cuenta tuya. En el pasado, el patrón podía deducir de su impuesto sobre la renta esa erogación. Hoy no lo puede hacer, ¿sí? ¿Tendrá una afectación desde el punto de vista? Sí, afecta el principio de asequibilidad. ¿Cuál es el principio de asequibilidad que decíamos? Que si hay cotizaciones que pagar, tienen que ser accesibles. ¿Y qué mejor accesibilidad si yo al trabajador le pago su cuota? Va a ser accesible para él, ¿sí? No debería de existirse esta limitación de esta deducibilidad, porque finalmente estoy coadyuvando al acceso a la seguridad social, ¿sí? ¿Qué otro principio afecta? El garantizar el acceso, bueno, afecta el principio de máximos recursos disponibles, como les decía. Los recursos disponibles a la seguridad social no solamente son los que proporciona el Estado, también si los particulares otorgan a través de instituciones, de fundaciones, de patrones, en fin, otorgan recursos que coadyuvan a la seguridad social, las escuelas, por ejemplo, de religiosos, o sea, todos esos recursos que dan a la seguridad social tienen que ser protegidos. Pero si ahora, por ejemplo, en el caso de las escuelas, en algunos casos tienes que ser contribuyente del impuesto a la renta, ese ingreso que yo tenía y que no pagaba impuesto siempre que lo reinvirtiera a la educación, no pagaba impuesto. Ahora, si yo como escuela cobro el ingreso, aunque lo revierta a la educación, pago el impuesto. Se están afectando derechos de particulares destinados a la educación, desde mi punto de vista, sí, siendo muy estrictos en la norma. Y ese principio también está afectando en el tema de la cuota obrera. Sigamos la siguiente, por favor. Otro ejemplo, el límite de las deducciones de las aportaciones efectuadas para la creación o incremento de reservas para fondos de pensiones y jubilaciones del personal, complementarias a las que establece la ley. ¿Cuáles son esos? Los fondos privados que el patrón otorga en beneficio de sus trabajadores. Tiene muchos beneficios para un patrón otorgar un plan de pensiones. ¿Por qué? Porque logra la adhesión del trabajador a la empresa, porque tenemos trabajadores, promovemos que trabajadores tengan relaciones laborales duraderas en la empresa, porque va a tener un incentivo cuando se vaya a pensionar. Y además, si estamos hablando de que nuestra tasa de reemplazo en la ley, en los sistemas de pensiones establecidos en la ley, son bajos, serán bajos. Si el patrón aporta, hace un fondo de pensiones para complementar la prestación que da el Seguro Social, me parece que no debía tener ese castigo de impedir la deducibilidad en el impuesto sobre la renta, ¿sí? Ese es un tema, ¿sí? Entonces, afecta el principio de nivel suficiente, afecta el respeto y la máxima de recursos disponibles. Y por último, sigamos la siguiente lámina para concluir. Hay nuevas obligaciones, por ejemplo, en el outsourcing, los FDIs de nóminas. Es muy importante. Quien se ha beneficiado más de la prestación de esa información que presenta el patrón al SAT es el Seguro Social, porque de ahí ha obtenido aspectos que han evidenciado ciertas prácticas indebidas y que el Seguro Social ha emitido aspectos de criterios no vinculativos. Y también hoy hay nuevas obligaciones. Si yo tengo mi CFDI y soy prestador de servicios que brindo o suministro personal a otra persona, tengo que decir quién es el beneficiario, tengo que decir una cierta serie de obligaciones. Y también si yo contrato a una prestadora de servicios, tengo también la obligación de verificar que el prestador de servicios inscriba a sus trabajadores al Seguro Social. ¿En qué beneficia eso? Pues está protegiendo. Estoy impidiendo que terceras personas afecten a la seguridad social de los titulares de este derecho. Bueno, pues esa es mi participación. Les agradezco toda su atención. Bien. Nada más quiero hacer un comentario muy rápido, alcalde, porque omití algo muy importante que plantea la OECD en este documento que fue planteado antes de la reforma fiscal. Una de las propuestas de ellos es que se modifique la aportación tripartita que se viene dando hasta ahorita para
para las pensiones y que sea ahora bipartita. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más aporte el empleador y el trabajador, ¿sí? Nada más como un comentario. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora le vamos a dar la palabra a Carlos de la Fuente. Él es contador público y maestro en impuestos, egresado de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es socio de EIT México, líder de servicios de asesoramiento a personas en seguridad social e integrante del comité directivo EI México. Fue consejero propietario de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente de Prodecom, consejero vicepresidente de la membresía de IMEF, Grupo Ciudad de México, integrante del Comité Nacional Técnico de Seguridad Social y del Comité de Competitividad de IMEF Nacional, integrante de número de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social, integrante del Comité Fiscal de Seguridad Social de la AMEDIRT, integrante del Comité de Capital Humano y Seguridad Social de Coparmex, vicepresidente del Consejo de la Fundación Salvati, presidió la Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social CROSS del Instituto Mexicano de Contadores Públicos AC, así como el Comité Nacional Técnico de Seguridad Social del IMEF, y él es socio del Colegio de Contadores Públicos de México AC y del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas AC. Adelante, Carlos. Muchas gracias, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento al senador Fernando Mayans, presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, a Odilia, por ahí la veía ahorita, pero ya no la veo, que amablemente, por ahí hasta salió, quienes amablemente, a Erika, quienes amablemente insistieron en continuar con la organización de este evento, la Semana de la Seguridad Social, que como lo dijo Fernando, el senador Mayans el lunes, ya son varios años los que se ha estado instalando esta semana y el interés, bueno, persiste y los temas, pues aquí estamos varios que insistimos en que efectivamente deben de seguirse atendiendo y no solo los problemas de Latinoamérica, los cuales no nos podemos negar, ni cerrar, ni cegar, porque además es importante conocer estas referencias, sino también la problemática de nuestro país. Y hoy y el día de mañana inclusive también se atacará el tema, bueno, se platicará del tema de las pensiones y hoy pues vemos esta parte fiscal. Eso demuestra pues el interés y la importancia de todo esto. Hay más semanas, se instituyeron esta semana otras, bueno, la semana pasada la Cámara de Diputados también lo hizo, me decía Orlando que la Ciudad de México también, ¿verdad?, instituyó una más, pero bueno, ha sido la pionera en la Cámara de Senadores y el Senado particularmente en interés en este tema tan de relevancia para nosotros, para los seres humanos y para las personas. Y bueno, pues el tema quedamos en que no era desindexación, efectivamente. ¿Cómo le podríamos llamar a la liberación del salario mínimo? Yo le digo el parto del salario mínimo, por eso que la Federación parió nuevamente el salario mínimo, porque ha habido hasta dolor en el proceso, ¿no? Y no nos hemos puesto de acuerdo. No voy a llegar a conclusiones, porque para eso precisamente este panel debemos de llegar a ellas. Si ha sido bueno o malo, si ha sido regular. Simplemente les voy a aportar y prometo mantenerme en el tiempo, si no me cierran un ojo, espero que no sea de un golpe. Me cierran un ojo para ti. Bueno, acá creo que están las tarjetitas, la amarilla, ¿verdad? Así como en el fútbol. ¿La roja la traes también ahí? hacemos cambio, ¿no? Bueno, sacamos la pizarra. Voy a procurar irme en el tiempo justo, está calculado así para que logremos llegar a ello. ¿Qué pasa? Bueno, efectivamente, al amparo de poder liberar, porque yo creo que finalmente el estar vinculado el salario mínimo a otras disposiciones, a otros dispositivos legales, pues estaba generando un lastre, y la prueba está que hoy el salario mínimo, y vean, en algunas láminas anteriores, hay una lámina que divide el material que dice desindexación, si le pueden dar un poco más adelante, y ahí lo vamos a ver. Si ven la composición de cómo el salario mínimo llega a 80 pesos, o un poco más de 80 pesos este año,
particularmente, es gracias a eso, a que ya no existía una vinculación, y aunque no hay un documento que lo compruebe, más lo dijo Samuel hace rato, en ningún momento el salario mínimo estaba ligado o vinculado o se tendría que mover forzosamente en términos de la inflación, es decir, de índice de precio al consumidor, pero parecería que así era. Y creo que el sentimiento, no solo del sector patronal, sino también el sector obrero, porque acuérdense que, y lo dijimos también hace ratito, finalmente aquí le entramos todos, y las cuotas o las aportaciones a los regímenes de seguridad social, aunque no en su totalidad, pues son tripartitas, entonces entre el gobierno, entre los patrones y los trabajadores, pues el incrementar de manera importante el salario mínimo, el salario retributivo, bueno, el salario referencial, porque el retributivo es otra cosa. Ahí ese se ha movido de manera diferente y ha sido en función al desarrollo o al desempeño económico del país. Y pues generalmente terminaba siendo una referencia y por eso no nos resultaba extraño. Déjenme les doy un dato adicional. Y hace rato lo dijimos, era necesario, bueno, lo mencionó Samuel, no lo dije yo, era necesario haber reformado, después de la reforma constitucional que le da vida a la unidad de medida de actualización, o mejor dicho, que prohíbe la utilización del salario mínimo como referencia para límites, bases y demás de otras disposiciones, que ahí pues bueno, sabíamos, también me voy a adelantar algunas conclusiones, que la finalidad era hacia los dispositivos fiscales. Por ejemplo, la ley del Seguro Social lo refiere, la ley del impuesto a la renta lo refiere, inclusive códigos financieros y códigos fiscales de los estados lo refieren, bueno, hasta entre contratos civiles, entre contratos entre particulares, de orden civil y mercantil, hay referencias a salarios mínimos, aunque eso no es ley, pero ahí están. Si hiciéramos trajéramos ahorita todas las leyes que hay en el país, de cualquiera de los órdenes, y las pusiéramos aquí, nos pusiéramos a hacer un punteo y una suma de cuántas referencias hay al salario mínimo, llegaríamos como a 3,000. Entonces, modificar 3,000 referencias, y tómenlo como dato duro, no es un dato que puedo yo comprobar, pero alguien se dio la tarea de hacer una aproximación. Llegaríamos como a 3,000 referencias si pusiéramos, a ver, dice salario mínimo para efectos de multas, dice salario mínimo, pero lo dice además el artículo fulano, fracción fulana de la ley fulana, luego el reglamento, luego esto, luego el otro. Entonces, habría que hacer es una tarea pues que se llevaría años, no es más, no estaríamos hablando del tema aquí, sencillamente. Eso también es importante porque al final lo que se interpretó de todo esto era que con la simple reforma constitucional, que así es además, esa sí ocurrió como tal, y ya la mencionamos, es suficiente para tomar como válido el proceso. Se estuvo trabajando con ello, primero con la liberación del salario mínimo, lo voy a tomar como válido la palabra, con antelación, si recuerdan, desaparecen inclusive las áreas geográficas, eran 3, quedan 2 y finalmente queda una, ¿no? Está como la canción, ya nomás nos queda una, la A, y es pareja. Esa era la preparación del terreno para lo que estamos hoy viviendo. Posteriormente, efectivamente, y a principios del 2016, nace la reforma constitucional del 123, pero nadie dijo nada, así como Maussan, ¿verdad? Nadie hizo nada, ni nadie dijo nada. No fue hasta finales del 2016 que les empieza a caer a muchos el 20, y empiezan las preocupaciones, y empiezan las preguntas, y empiezan las dudas. ¿Por qué? Porque era cuando ya se iba a ver la aplicación. ¿Y cuál es la razón? Y aunque ya existía por naturaleza la unidad de medida de actualización, su uso era relativo porque valía lo mismo que el salario mínimo. Entonces, durante todo el 2016 y hasta el 31 de enero del 2017, seguimos utilizando el mismo valor referencial. Entonces, no nos ocasionaba ninguna duda ni ninguna complicación. No es hasta, ya lo dije, pero lo repito, hasta finales del 2016, cuando se empiezan a preocupar sobre todo los empleadores que tenían que utilizar ya, o se dan cuenta que tenían que utilizar la unidad de medida de actualización, y se esperaba que en enero cambiara de valor. Es algo que también había generado duda porque claramente la reforma y después la ley reglamentaria señala que el cambio sí se dará a conocer en enero, pero surtirá efectos hasta el 1 de febrero. Entonces, hasta el 1 de febrero del 2017 se conoce por primera vez el nuevo valor de la UMA, que también ya lo mencionamos, el responsable de determinarlo
es el INEGI, ¿no? Bien o mal, es el que está de responsable y así lo había venido haciendo. Se detona una serie de inquietudes, inclusive tenemos a la autoridad, por ejemplo, el Seguro Social respondiendo vía Twitter, espérenme tantito, ahorita les digo, había quien le preguntaba, que también creo que no era necesario preguntarle, la reforma a las disposiciones, y más tratándose de la ley primaria del país, como es la Constitución, pues no está sujeta, es decir, no es potestativo de nadie, y mucho menos de la autoridad, el que si aplicaba o no lo que hubiera dispuesto meses atrás la reforma constitucional, pero sin embargo, bueno, fuimos tolerantes, la mayoría del público, los contribuyentes, los patrones y quienes iban a aplicar todo esto, dijeron, bueno, pues ok, te esperamos, y por ahí iban pidiendo chance para dar una respuesta, y al final el Instituto Mexicano del Seguro Social responde, y bueno, se van a conocer algunos criterios o acuerdos que son pues de amigos, pero también, insisto, a través de los medios electrónicos y de las redes sociales y de instrumentos como el Twitter, dio a conocer la autoridad, en este caso el Seguro Social, que se aplicaría, ahorita vemos los efectos de todo esto, que simplemente estoy platicando, ahora sí que el chisme como llegó, y como ocurrió, el que sí efectivamente debería aplicarse la UMA y para efectos del cumplimiento de la ley del Seguro Social. Genera muchas dudas y hasta la fecha las sigue generando porque no es simple. Luego, en materia de impuesto a la renta, el SAT señala claramente, a través también de medios electrónicos y redes sociales, el que debería aplicarse la unidad de medida de actualización en lugar del salario mínimo. Ya conocíamos el cambio del salario mínimo y aplicó desde enero, y la UMA aplica a partir de febrero, y estoy hablando del año en curso, el que estamos agotando, que es el 2017. Y de ahí, bueno, pues extrapólenlo a otras disposiciones. El Infonavit también lo mencionó, inclusive el Infonavit fue mucho más proactivo desde el propio 2016, por allá de febrero, marzo, estuvo dando a conocer puntos de vista, criterios y, dijéramos, avisando cuáles eran las acciones, sobre todo en materia de créditos a los trabajadores, y aclaró el que iban a utilizar entre salario mínimo y la UMA lo que más beneficiara a los trabajadores, que finalmente el uso de la UMA favorecía a los trabajadores, ¿no? Pero sí dijo, vamos por los dos a ver cuál es el que pega. También creo en franca oposición a lo que hoy la Constitución estaba ordenando y mandó a hacer, ¿no? Que es un punto referencial también importante. Entonces así quedó. Ya no entramos en materia de las legislaciones estatales, pero también hay muchas, y muchas refieren al salario mínimo para estos efectos, y otros dispositivos, ya los mencionamos, insisto, que no necesariamente tienen que ver con prestaciones sociales, con gravar ingresos, con causar impuestos, sino simplemente establecer multas, ¿no? Y tal vez, no sé, leyes en materia de qué les gusta. Tal vez la CONAGUA establezca multas en función o establecía multas en función al salario mínimo, que no tiene que ver con el común de las personas, pero sin embargo hoy tendrían que ajustarlo. Hasta ahí llegamos. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Bueno, pues si lo llevamos hacia, primero, al impuesto a la renta a cargo de los trabajadores, el hecho de que se utilice la unidad de medida de actualización como el límite para exentar los ingresos de los asalariados, y al ser un valor referencial más bajo que si lo comparamos con el salario mínimo, pues necesariamente traería, trajo más bien, o ya lo tiene puesto, un incremento que medirlo va a ser difícil, ¿eh? Hoy va a ser muy difícil dar una cifra exacta de cuánto pudo haber afectado a los trabajadores, pero son valores como todavía el salario mínimo se movió primero a niveles más altos que la UMA, pues el diferencial es de 5 pesos aproximadamente. ¿Cuánto puede representar ese valor? Muévanlo a niveles de límites y luego llévenlo a las tablas, pues se antojan cálculos exponenciales para poderlo lograr, pero el efecto es no tan alto, vamos a ponerlo de esa forma. Luego con el Seguro Social también se generó todo un escándalo, pero ahí sí estábamos hablando de cifras bastante interesantes, porque si se hubiera aplicado el salario mínimo en lugar de la UMA, primero hay que considerar que el Seguro Social, hasta donde en términos normales o generales, la expectativa del instituto y los ingresos del año 2017 no deberían haber ido más allá de 75 pesos. Nunca se pudo haber estimado 80 pesos, porque para llegar a 80 pesos, y si vemos la composición, de hecho hay una lámina
que me gustaría que ahora sí me ayudaran a pasar, donde se ve cómo se compone el salario mínimo, el nuevo salario mínimo. Voy a brincar toda la parte de, que además ya Orlando lo explicó. Un poquito más adelante. Otro poquito. Vamos a ver una lámina donde está la composición del nuevo salario mínimo. En cuanto llega, bueno, se los platico rápido. Hay un ajuste adicional, ahí está. El salario estaba en 73, luego viene la modificación al impacto, 4 pesos, llega a 77 el ajustado, pero además hay un incremento, es decir, un extra de 3 pesos. Al final llegamos a los 80. Esa es la composición. Entonces, el salario mínimo, si hubiera seguido ligado o mejor dicho, si hubiera seguido utilizándose el salario mínimo como referencia en otras disposiciones, no veríamos un cambio tan importante, porque esto impactaría en las contribuciones. Si tomáramos esos 80, el Seguro Social posiblemente estaría recibiendo el orden de 10,000 millones adicionales. Si consideramos que más o menos al año el instituto recibe como 250,000 millones de pesos, pues esto le estaba dando un regalo o un plus extra, o mejor dicho un plus, pues ya está en la palabra, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero también esto tendría un costo con los empleadores, tendría un costo para los trabajadores, porque no nada más los patrones iban a pagar parte de este efecto, y al final pues no era lo que se esperaba, ni era el propósito de la reforma. Entonces, si vemos otro efecto, estuvo ahí, pero hoy creemos, a menos de que se pueda demostrar lo contrario, que si el Seguro Social sigue recibiendo parte de las cuotas a niveles de 75 pesos, como está el valor de la UMA a la fecha, no está por debajo de lo que debió haberse movido en términos normales si no se hubiera, insisto, liberado el salario mínimo. Adicionalmente, bueno, el Infonavit ya lo mencionamos también, en el efecto que esto tiene, y hay otro componente también, otro factor importante. Entonces, ¿qué ocurre con los cotizantes y las prestaciones que reciben? Hay que considerar que hay, ¿qué les gusta? Aproximadamente, bueno, la cifra se mueve todos los días, pero aproximadamente 18 millones de trabajadores asegurados, y esos 18 millones están una parte con un salario mínimo, otra parte con 2 salarios mínimos, otros millones están con 3 salarios mínimos, y así a llegar hasta 25. Hoy ya no vamos a poder utilizar el componente salario mínimo, sino los límites de cotización en el Seguro Social sería una UMA como mínimo, aunque se está aplicando de manera general el salario mínimo, y ese fue un acuerdo de amigos porque tampoco tiene sustento legal, hasta el límite de 25, en este caso el límite superior, 25 UMAs. Si lo pusiéramos así, vámonos a los extremos. Cualquier persona que esté cotizando en el Seguro Social por encima de los 80 pesos y hasta niveles de los 1,800, 1,900 pesos diarios, no tiene un efecto porque no está por fuera del alcance de los límites que hoy establece la UMA. De tal manera que una gran mayoría de los 18 millones, estamos hablando como del 95% aproximadamente, 94 más o menos, considerando que hay un 6 en el extremo. Estoy quitando el extremo inferior porque al final el Seguro Social no recibió avisos por menos de 80 pesos que vemos ahí. Entonces, no hay afectación. Vámonos nada más a los que están a niveles de 25 salarios mínimos, que si vemos la totalidad de los cotizantes, y eso está disponible en el informe del director general del instituto, el último que se haya publicado, pues es un porcentaje pequeñísimo, personas que están registradas con casi 2,000 pesos diarios, que porcentaje es muy bajo. Entonces, esos son los que en el límite superior pudieran sufrir. Se especuló también de que las pensiones se iban a ver afectadas. Es la verdad, el impacto en las pensiones con las que ya existen es muy bajo, es casi imperceptible. Es más, por ahí hay una lámina que Orlando preparó, donde inclusive se identifica para los que tenemos el derecho a la ley del 73, que el primer componente, que es la cuantía básica, se ve mejorada en términos del uso de la UMA en lugar del salario mínimo. Pero bueno, en términos generales vamos a pensar que se balancea, porque tal vez con los límites superiores o los niveles de aportaciones pudieran verse afectadas las pensiones. Yo creo que hoy medirle o llegar a una conclusión, y con esto voy a cerrar, el que se pudieran ver afectadas las pensiones, híjole, pues es todavía muy, muy discutible. Contra el beneficio del el efecto social que tiene el que el salario mínimo se esté moviendo finalmente, y el salario retributivo, porque al final ya sabemos que son diferentes,
se siga moviendo en beneficio de los trabajadores. Con eso cierro, creo que estamos dentro del tiempo, no me sacaron la más, hasta se levantó el árbitro. Entonces yo aprovecho para correrle ahorita que no está el árbitro. Muchas gracias. Bien, pues vamos a seguir con la presentación de Eduardo Pagaza. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Metropolitana de 1992 a la fecha. Ha sido profesor de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades públicas y privadas en el Congreso de la Unión de 1988 a la fecha. Se ha desempeñado como coordinador de asesores, enlace legislativo, secretario técnico y coordinador de análisis económico, así como investigador del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, CESOP. Cuenta con experiencia en política presupuestal, finanzas públicas, política social, política educativa, ciencia y tecnología, proceso legislativo, seguridad social, negociación presupuestaria, ingreso, gasto y deuda, proyectos de inversión federal, estatal y municipal, seguimiento del comportamiento de las principales variables financieras y económicas. Adelante, Eduardo. Buenas tardes a todos. Bueno, pues antes que nada, agradecer al Senado de la República, al senador Mayans y a la maestra Odilia por su amable invitación, pero sobre todo por la oportunidad de discutir estos temas que me parece que son de trascendencia extrema, sobre todo porque en la historia reciente del país, reciente para mí es 30 años, hemos, como bien lo dice en la convocatoria, ¿no? Venimos discutiendo reformas, o sea, un proceso de profundización de reformas económicas, jurídicas, legislativas, etcétera, que van haciendo que el Estado pierda funciones y responsabilidades. Fíjense lo que le estoy diciendo, ¿eh? Esto no es de ahorita. Este es un planteamiento estratégico que se viene construyendo desde los 80s. Y ahora, por ejemplo, podemos de manera sintética discutirlo en el ámbito de las pensiones, ¿no? En la sustitución de salarios por UMAS, en la sustitución de lo que antes se llamaba un asunto de déficit fiscal y, por ejemplo, ahora lo que el gobierno quiere es alcanzar superávit fiscal que tiene consecuencias brutales para todos. Todo eso a veces lo vemos muy lejano en términos conceptuales, pero nos pega de manera dura y específica en nuestra vida cotidiana, en nuestros ingresos, en nuestras prestaciones, en prácticamente el universo cotidiano que vivimos, ¿no? Si llega el secretario de Hacienda y aquí les dice, pues ¿saben qué? Que en los criterios generales de política económica, o sea, lo que vamos a hacer para el 2017 y para 2018 es fundamentalmente alcanzar superávit fiscal. Y pues la gente diría, ¿y eso qué? Pues ese asunto implica, señores, una restricción brutal del gasto. Y una restricción brutal del gasto implica disminuir el gasto de manera transversal en todas las áreas, en todas, no solamente en el ámbito social, en el ámbito productivo, en el ámbito de la inversión, en el campo, en la ciencia, en carreteras, en infraestructura, en educación, en todos los niveles, en cada uno de los puntos que el Estado está obligado a cumplir, se trastoca. ¿Sí? Y por eso me llamó muchísimo la atención de venir acá, porque en realidad el título de la convocatoria de este foro es, de alguna manera, es darle seguimiento a esa
historia de reformas que este país ha sufrido desde 1980. ¿Sí? Todas las reformas estructurales que ustedes han oído y que padecemos todos, especialmente las últimas 11 del gobierno de Peña Nieto, que son las que tenemos pues prácticamente a flor de piel, es un proceso de profundización del orden económico y jurídico legislativo, en donde el Estado legitima la disminución de funciones y de responsabilidades económicas, políticas y sociales ante la ciudadanía. ¿Sí? Pero quiero explicarles un concepto que me parece maravilloso para que ustedes estén con elementos o se vayan de aquí con elementos argumentativos que tienen una explicación y justificación teórica profunda, pero que les permite a ustedes armar una serie de argumentos en términos de negociación. Por ejemplo, el secretario Meade les comentaba que propone para el 2017 y para 2018 un superávit. ¿Qué es un superávit fiscal? Y de ahí la vinculación con la reforma fiscal. La reforma fiscal de 2013-14 tenía fundamentalmente dos objetivos. El primero, obviamente, captar mayores ingresos tributarios. ¿Sí? ¿Se logró? Claro, claro. Cuando se hace la reforma, la masa de recursos tributarios que tenía el país era del 8% del Producto Interno Bruto. Hoy, la masa de recursos tributarios que tenemos al primer bimestre de 2017 es del 14% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo dinero el que se ha captado. Muchísimo. ¿Es exitosa? Sí. ¿Es dolorosa? Sí. ¿Nos ha pegado a todos? Sí. ¿Sí? Esa es la parte de los ingresos, ¿no? Toda reforma fiscal lo que pretende, por lo menos así lo dice el secretario de Hacienda, es el saneamiento de las finanzas públicas y captar suficientes recursos para rehabilitar el gasto en todas las áreas de responsabilidad pública. ¿Sí? Y entonces tendríamos que discutir ya si todos esos recursos y si toda esa masa de recursos ha servido para que el Estado cumpla con todas las responsabilidades constitucionales. ¿No? Pero esto no es de ahorita. De alguna manera el panel se está circunscribiendo a la reforma fiscal del 2013. Pero este país lleva 30 años con reformas fiscales. ¿Sí? Y entonces yo lo que quiero es que quede muy claro que el Estado mexicano sí tiene recursos y sí ha captado recursos. El problema está en otro lado. ¿En dónde está el problema? ¿No? O sea, el presupuesto de este país es de casi 5 billones de pesos. 5 billones de pesos. Es un mundo de dinero. Pero ahí les va otra. En México, el tamaño del presupuesto representa el 20% del tamaño de la economía. En los países de la OCDE, que dirige Gurría, la mayoría de los presupuestos representan el 40% de la economía, del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado perfectamente puede incrementar su gasto. Y puede, por ejemplo, que es una de las propuestas que traigo yo, el Estado perfectamente puede crear fondos solidarios para incrementar las pensiones de los trabajadores.
Y nada más les doy un dato. Ya les di el dato de la reforma fiscal. En los últimos 3 años, por los problemas cambiarios que hemos padecido, el Banco de México le ha proporcionado a la Secretaría de Hacienda alrededor de 600 mil millones de pesos por ganancias cambiarias, porque tienen una reserva monetaria que en la medida que el peso se devalúa, ellos ganan más. Como ya tienen un stock de divisas, ¿no? Si el peso se devalúa, ellos tienen un beneficio cambiario. A eso se le llaman remanentes de operación. ¿Ok? Resulta que en los últimos 2 años, el Banco de México le ha entregado a la Secretaría de Hacienda 600 mil millones de pesos adicionales, ¿no? Porque hay que sumarlos a los ingresos fiscales que ha generado la reforma fiscal. Y ya estamos hablando de que la reforma fiscal generó 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos. Y ya estamos sumándole 600 mil millones del Banco de México. Entonces ya estamos llegando a 2 billones de pesos. ¿A qué voy? A que el Estado tiene recursos, señores. Tiene muchos recursos. Entonces, aquí tenemos 2 problemas. 1, la definición teórica y estratégica del Estado de no gastar. Y por otro lado, el impedimento jurídico legislativo, porque hay un impedimento que se legitimó y se votó en el 2015 en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que dice que el Estado debe someterse a una lógica de gasto en donde el déficit sea nulo. ¿Qué quiere decir? Que los ingresos que el Estado percibe deben de ser igual al gasto. Entonces, si tienes ingresos excedentes, ¿no? ¿El Estado qué tendría que hacer? Gastar más. Pero tenemos un problema. ¿Cuál creen que sea el problema más importante de este país ahorita en términos de finanzas públicas? No es la reforma fiscal, ¿eh? Es la deuda. Es la deuda. Tenemos una deuda, ahí les va el dato, de 10 billones de pesos. ¿Sí me explicó? Claro. Y la devaluación impacta. La devaluación impacta los componentes de gasto no programable que el Estado debe dedicar para pagar deuda. Aquí hay varios problemas, ¿no? Aquí podríamos discutir casi todo el día sobre eso, pero hay 2 problemas fundamentales. Que esta historia de que el Estado debe tener déficit cero, ¿sí? Y que ahora se cambia casi de manera esquizofrénica a decir, ya no queremos déficit cero, sino que ahora queremos superávit. ¿Qué quiere decir? Que el Estado ingrese más y gaste menos. Ese es un superávit. ¿Sí? O sea, un ahorro. El objetivo de este gobierno es que en 2017 y 2018, ¿no?, crezca el superávit. ¿Qué quiere decir? Que no va a gastar o que va a gastar menos. Y esto es una aberración teórica, una aberración política y tiene un costo social brutal. Brutal, señores. ¿Por qué? Porque estanca la economía, reduce drásticamente la inversión, reduce la elasticidad del empleo, o sea, la creación de empleos de calidad, ¿no? Y reduce de manera transversal todo el gasto público. Todo el gasto público. Entonces estamos en un problema, ¿no? La discusión de las pensiones es interesantísimo y se puede ver desde 2 puntos de vista: paramétrico, con cuotas, etcétera, etcétera, y estructural. Me parece que el problema de las pensiones en este país solamente se va a resolver si se discute seriamente aquí en el legislativo qué se hace con el presupuesto. ¿Sí? Porque si no se incrementa el gasto social, el gasto solidario
Y si no caminamos hacia pensiones solidarias, incluyentes, equitativas y distributivas, todo lo demás que se discuta es falaz, ¿no? Bien se sabe, política pública que no tiene recursos, pues es sueño, ¿no? Lo importante, y eso es lo que quiero que se lleven ustedes de aquí, es que les quede clarísimo que este Estado tiene recursos. Este gobierno tiene recursos y tiene muchos recursos, ¿no? El problema es que no se invierte ni en infraestructura, ni en capital humano, ni en gasto social correctamente, ni en ciencia y tecnología, ni en el campo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿dónde están los recursos? Como dice la historieta, ¿dónde está Willy, no? Pues ahí está el problema, ¿no? Porque fíjense, hay otra paradoja interesante que no he comentado. Se dice que el Estado, porque de eso nos lo vienen diciendo desde los 80s, que el Estado debe sanear sus finanzas públicas. Y se ha reducido el gasto, se ha reducido el gasto, se ha reducido el gasto, ¿no? Como ya les dije, se modificó la ley de presupuesto y luego se hizo ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria, o sea que el Estado no puede gastar mucho. Pero ¿cuál es la noticia interesante? Que la tasa de crecimiento de la deuda en los últimos 8 años es de 8% anual. Entonces aquí tenemos dos problemas. La reforma fiscal ha logrado, porque sí lo ha logrado, a costa de muchos de nosotros, ¿no? Ha captado muchísimos recursos, ¿sí? El Estado no gasta como debe de ser, ni cumple con sus responsabilidades constitucionales, pero aparte de eso, nos endeuda. En deuda interna y en deuda externa, ¿eh? La deuda interna son 10 billones y la deuda externa son 180,000 millones de dólares. Entonces estamos en un proceso medio esquizofrénico, ¿no? Porque el gobierno dice que vamos muy bien, ¿no? Que estamos en déficit cero y que estamos tan a todo dar que nos vamos ahora a dar el lujo de alcanzar un superávit fiscal para este año de 0.4 y para el que viene, depende si utilizan los remanentes o no, podemos llegar hasta 2 puntos del Producto Interno Bruto. La pregunta es válido ética, política, filosófica, económicamente, que un Estado como este, que no crece, porque no crece, que tiene desempleo, en donde está cayendo el ingreso, etcétera, etcétera, que tenga superávit fiscal? Me parece que está como de locos, ¿no? Entonces, una visión es la que tiene la Secretaría de Hacienda y otra es la que tenemos los académicos. En este caso me pongo esa cachucha porque yo tengo 20 años estudiando este asunto y les voy a dar un ejemplo. El concepto de déficit en este país, desde los 80s hasta acá, ha cambiado 17 veces. Déficit primario, déficit económico, déficit operacional, déficit financiero, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Lo han manejado contablemente con metodologías diversas para tener resultados específicos. Pero el punto es que la deuda es de 10 billones de pesos. Punto. O sea, ¿cuál es el equilibrio fiscal? ¿Dónde está? ¿Cuáles son los beneficios que nos ha generado a la economía? Tenemos una economía estancada que no crece desde hace 30 años, que la tasa de crecimiento es de 2% y la tasa de crecimiento de la población es de 1.8. A ese 2.5 le restas 1.8, ¿cuánto te queda? Ese es el crecimiento real de la economía. O sea, crecimiento promedio 2.5, le restas 1.8 de la población, ese es el crecimiento real. Lo demás son cuentos. Entonces, aquí tenemos problemas muy complicados y voy un poquito a referenciarme a la parte latinoamericana. Esas reformas estructurales no solamente se dieron en México, se dieron en Argentina, en Chile, en Brasil, en muchos países, con
resultados diversos, ¿no? Entonces, es muy importante que ustedes tengan como referente que este país ha cambiado, pero ha cambiado para mal. Las reformas estructurales que están contenidas en el cambio estructural, o sea, el cambio estructural es modificar el papel que el Estado tiene en la economía y darle preferencia a procesos de mercado. Y en esa trayectoria y en esa historia, el que ha perdido funciones, responsabilidades, es el Estado. Y los que hemos sufrido las consecuencias de eso, pues somos nosotros, ¿no? En todo, en empleo, en ingreso, en salarios, en pensiones, etcétera, 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 en acceso a servicios, ¿no? La paradoja, y es lo que quiero que se lleven de aquí, es que tenemos menos ingreso, menos empleo, menos salarios, pero tenemos más ingresos resultado de la reforma fiscal. Entonces, ¿qué pasó? ¿Sí? Hasta aquí le dejaría y si hay preguntas, etcétera, pues al rato vemos qué pasa. Gracias. Bien, pues vamos a continuar con la participación de Luis Escobar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, es miembro activo del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana desde el año 1987, es representante sindical en instancias locales y nacionales desde hace 25 años. Él fue secretario del Trabajo del Comité Ejecutivo Nacional y actualmente es miembro del Grupo de Seguridad Social del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Adelante, Luis. Antes que nada, yo quiero agradecer al senador Mayans, hoy no por la invitación, sino por la continuidad que se le está dando a esta Semana Nacional de la Seguridad Social, que desde el punto de vista de los trabajadores, desde el punto de vista de la clase obrera, representa un asunto bastante importante. Por principio de cuentas, yo, dando seguimiento a las intervenciones bastante interesantes, con puntos de vista diferentes, retomaría un asunto que yo he venido comentando desde hace aproximadamente 3 años y que yo le llamo los 3 jinetes del apocalipsis mexicano. Y me refiero a deuda pública, a gasto público y a pensiones. Son de las cuestiones que preocupan a la sociedad en su conjunto, nos preocupan a los trabajadores, pero bueno, antes somos ciudadanos y como tal lo tenemos que tomar. Este asunto se hace más complejo cuando en la última intervención se dice, dinero hay, pero ¿dónde está? Ese es el problema desde mi punto de vista muy importante, o más importante. Y si a esto le aunamos que estamos metidos en un proceso obsesivo, en un proceso, ¿cuál será el término? En un proceso de reformas a nuestra Carta Magna, porque también quiero iniciar, en donde hoy, para que tengamos una idea muy clara, nuestra Carta Magna originalmente tenía alrededor de 22,000 palabras, hoy ya vamos en las 66,000. Y en la primera intervención se decía de las dos partes de la Constitución, la parte orgánica, la parte de organización del Estado y la parte dogmática. Pero si no nos hemos dado cuenta, ese aumento de palabras obsesivo en la Constitución obedece a un tercer eje constitucional que ya crearon, que es la inclusión de la política pública en la Constitución, creyendo
que con eso vamos a lograr que el gobierno cumpla la política pública. Ese es un asunto que también habrá que tener muy presente. Es fundamental que podamos tener ubicado este tema, y coincido perfectamente con la primera intervención cuando se dice: no podemos hoy estar hablando de un concepto solamente de seguridad social. Hoy tenemos que hablar de un concepto más amplio que se llama protección social. Y la protección social está compuesta, aunque de repente a mí cuando lo escuché por primera vez y cuando lo revisé dije, pues cómo, ¿no? Por la caridad cristiana, por la previsión social y por la seguridad social. De esa manera se da la composición de la protección social. Hoy en día yo escuchaba lo que se mencionaba en las 3 intervenciones anteriores y en el preámbulo que se hacía por parte del moderador. Pues es un asunto que muchos quizá lo hemos entendido, pero que los que dirigen el país no quieren entender, que es el tema, el que subyace, es el tema del modelo económico. Y cuando entramos en ese terreno, es fundamental dejar muy patente, ya entrando, por ejemplo, al tema de desindexación del salario. Lo primero que yo quiero decir es que es una deuda que se tenía. Es una deuda que se tenía desde hace varias décadas, porque el salario ha perdido cerca del 70% de su poder adquisitivo, es decir, ha tenido un deterioro del 70%. Y que eso representa un asunto, pues, fundamental, no solamente para los trabajadores, y sobre todo los que cuentan con salario mínimo. Que dicho sea de paso, en tan solo un año teníamos 6.9 millones de trabajadores que percibían salario mínimo. Al cierre del año pasado se incrementó 14% el número de trabajadores que hoy ganan salario mínimo. Pero además, no solamente es ese asunto, los salarios más altos van en caída libre. Y entonces, cuando hablamos de ese tipo de situaciones, estamos en presencia de la precarización del empleo, de la precarización de los salarios, y que no es un asunto, repito, que sea benéfico para ninguna de las clases sociales del país, y al final voy a decir por qué. Es fundamental también que se tenga conciencia muy clara. Al cierre del año pasado, de los 52 millones de trabajadores que tenían acceso a un empleo, el 62% carecía de acceso a la salud. Es un tema muy preocupante, puesto que estamos hablando del impulso de la informalidad. Que si bien es cierto, cuando se inicia el proceso de régimen de incorporación fiscal derivado de la reforma fiscal, se da en el ámbito de que se va a disminuir la informalidad, y disminuye casi 0.8%. Pero hoy hemos llegado a los mismos niveles nuevamente y los estamos rebasando. Es decir, casi estamos llegando nuevamente a 58% de informalidad. Hay un efecto reversivo que debemos tener muy presente. Ese es un asunto bastante importante. Entrando en el tema de la desindexación del salario, los trabajadores, en lo particular, un servidor como miembro del Sindicato de Telefonistas y como miembro de la Unión Nacional de Trabajadores, desde su nacimiento allá por 1997, lo dijimos fuerte y quedito, que se necesitaba quitarle ataduras al salario mínimo, que se tenía que hacer porque podíamos caer en cuestiones mucho más complicadas. Desde aquel entonces, la Comisión de Salarios Mínimos, la CONASAMI,
siempre dijo que no se podía hacer eso, y la propia estructura gubernamental, que no se podía hacer eso porque estaríamos desatando la inflación. Es decir, siempre se ha tenido ligado el salario al tema de control inflacionario, cuando es un asunto que, si se utiliza de manera positiva, puede crear muchos beneficios para el país, para el propio desarrollo interno del país. Bueno, en el 5 de diciembre de 2014, el presidente de la República presenta ante la Cámara la iniciativa de desindexación del salario, y que ésta se culmina con la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación de fecha 27 de enero de 2016. Y bueno, tal y como se dijo, no quiero ser repetitivo, se adicionan y reforman artículo 41 constitucional, parte de partidos políticos para la repartición, el tema del 123, que es fundamental que se diga, y lógicamente el 26 constitucional. Cuando hablamos del 123 en su fracción sexta, es fundamental que ubiquemos pues el tema objetivo, porque de repente hay muchísimas cosas en la Constitución, pero preguntémonos cuántas de ellas tienen un carácter objetivo. Y esta es una de ellas, la fracción sexta del artículo 123, cuando se dice que el salario debe ser suficiente, que debe contemplar cuestiones como que pueda permitirle a un trabajador el cubrimiento o cobertura de las necesidades mínimas para satisfacer a su familia. ¿Hasta dónde hay objetividad? Bueno, la desindexación del salario mínimo, desde nuestro punto de vista, es un tema que constituye una parte del compromiso, constituye una parte de la responsabilidad social que tenemos todos en este país, y que hoy estamos cumpliendo una parte con la desindización del salario mínimo. Así es como la tenemos que cumplir. Adicionalmente a esto, bueno, de ahí nace un nuevo concepto denominado unidad de medida y actualización. Pero también, dentro de las responsabilidades en ese tránsito del salario mínimo general a la unidad de medida y actualización, es fundamental dejar muy claro que hay responsabilidades tanto en este lugar, en la Cámara Baja, en instancias de gobierno, para que no se generen confusiones innecesarias. Y eso está en el transitorio cuarto del decreto de desindexación del salario. Se tenían que haber modificado todos los ordenamientos y para que se pudiera en un lapso de un año el poder tener un producto terminado, cosa que no se atrevió. Del transitorio sexto no hablo, ya se hizo mención a él en cuanto al tema del Infonavit, el tema del Fobiste, que es un asunto ya. Como parte de la conclusión de este tema, de esta parte de desindexación del salario, yo diría que el proceso está echado a andar. Es importante que se haya dado, pero también es importante lo que se mencionaba en principio. Nunca estuvo ligado a la parte de índice de precios al consumidor, de IPC. Jamás estuvo ligado. Eso hay que reconocerlo. Pero cuando digo que no es una tarea terminada, y por eso lo meto en la conclusión, lo incluyo en la conclusión, lo digo porque hoy el asunto inflacionario, que ya prácticamente la inflación anual acumulada es del 5.54% aproximadamente, nos lleva a ubicar perfectamente que ese aumento porcentual y ese aumento en pesos se ve pulverizado. Está pulverizado y de eso debemos tener plena conciencia. Es fundamental también ubicar perfectamente, bueno, ya se habló de esa distancia, de ese margen de 5 pesos entre la unidad de medida y actualización y el salario mínimo, ya hablando del año 2017.
Pero yo sí quisiera resaltar que es fundamental que se ubique que en la exposición de motivos para efecto que fue publicado en la Gaceta Parlamentaria el 27 de abril del año pasado, hay una parte que se le debe dar lugar a la literalidad. Y dice lo siguiente, en cuanto a cuando él dice que la utilización del salario mínimo como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza, resulta necesario contar con una unidad de indexación que los sustituya en dicha función, es decir, la UMA. Pero lo anterior no significa que el salario mínimo no pueda seguir siendo empleado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines propios de su naturaleza, como ocurre en el caso de las disposiciones relativas a seguridad social y pensiones, en las que el salario se utiliza como índice en la determinación del límite máximo de cotización de acuerdo al 28 de la ley del Seguro Social. Cuando entramos en este asunto, es importante mencionar que sí hay una afectación cuando entramos en el tema de la UMA. Y la afectación no solamente es para los trabajadores, sino también para los patrones. Y eso es necesario decirlo. Y además ubicar cuál es la postura, ya se hablaba del Twitter. Desde mi punto de vista, es un tema errado, puesto que cuando el director de Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social da a conocer los acuerdos vía Twitter, el primer acuerdo dice que el IMSS aplicará la UMA para el pago de las cuotas de seguridad social antes referenciadas a salario mínimo. Segundo, que el límite inferior del registro del salario base de cotización será el salario mínimo, pues está prohibida la inscripción del IMSS debajo de este límite, con base en el artículo 3 del decreto de desindexación. Así lo menciona. Pero resulta que en los acuerdos, en el tercero dice que el límite máximo de cotización al que se refiere el artículo 28 de la Ley del Seguro Social sí será en UMAS. Pues si hay una afectación entonces al tema de la pensión, mínimo, mediano o largo o grande, pero lo hay. Y eso hay que dejarlo también muy claro. Pero además, dentro de todo este proceso, se presenta un asunto de antinomia, es decir, de conflicto de leyes, fundamentalmente. Porque por un lado, el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, se dice que en la interpretación de las normas del trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2 y 3, y en caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador, ligado a segundo párrafo del artículo 1 constitucional. Principio promiscuo, de una u de otra manera. El 485 también de la ley dice que la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones no podrá ser inferior al salario mínimo. Eso dice el 485 de la Ley Federal del Trabajo. En el terreno, bueno, del impuesto sobre la renta, es muy claro, el artículo 93 relativo a las exenciones deja muy claro el asunto. Se puede presentar un ejercicio que prácticamente, si vemos la cantidad exenta de pago de impuesto con UMAS de 75.49 a lo que representa por el monto de los 90 días, representaría 6.786 pesos, con salario mínimo por 80.04, tendrían 7.203 pesos con 60 centavos. Hay una afectación. Es un asunto muy, muy claro. La posición del SAT. Esa no la quería yo ni tocar porque cada vez que me acuerdo me enojo. La estamos viviendo en estos momentos. Mis compañeros trabajadores, mis compañeros, no solo del sindicato de telefonistas, sino los diferentes sindicatos, hoy en día nos encontramos y se preguntaban a qué se debe. Y casi les decía, pues hagan una rifa, ¿no? O hacemos algo que pudiera ubicar el porqué. Pues este es un asunto UMA. Al aumentarse la base gravable, pues lógicamente genera mayor impuesto para el pagador de impuestos. Y ese es un asunto importante
que se tiene que dejar muy claro. La posición del SAT, bueno, de manera informal, que es un asunto que hay que dejar muy claro, porque tanto IMSS como SAT han estado respondiendo de manera informal. Y lo que dicen es que aún y cuando no se ha llevado a cabo la modificación, lo que se debe aplicar es UMA. Es así de manera tajante es lo que se dice. Todo esto, bueno, viene a representar una situación, si a eso le aunamos el tema para complementar este asunto, el tema del RIF, el tema del régimen de incorporación fiscal, con sus 8 puntos de motivos para el cual o por los cuales se tenía que llevar a cabo este régimen, sacar a los repecos, y partiendo del hecho de que en 10 años van a poder ellos obtener beneficios fiscales. Pero yo me haré una pregunta: transcurridos los 10 años, ¿a dónde van a ir esas personas que están en régimen de incorporación fiscal? Yo creo que a la informalidad. Ese es un asunto el cual es un punto de vista personal. Yo diría que, como conclusión de todo este asunto, los temas planteados en esta mesa, importantes e interesantes para los trabajadores y para la sociedad en su conjunto, para los ciudadanos, representan para nosotros los trabajadores un asunto fundamental, porque estamos hablando de efectos importantes debido a que están ligados a ingreso, a contribuciones y supuestas facilidades a los patrones para el impulso del empleo. ¿Qué podemos decir como conclusión de todo esto? Yo diría lo siguiente: hay que tener presente que en el fondo lo que subyace es la asunción de la responsabilidad del gobierno para ser impulsor de la productividad y el crecimiento económico. Pero este no se da por sí solo, este no se da por casualidad. Este requiere alimentarse de educación de calidad, de trabajo decente, de acceso a la salud, de inversión pública y privada, de menor inseguridad, de lograr un sólido Estado de Derecho, así como la inclusión económica y social. Y ante lo cual ratificamos como trabajadores la necesidad de un auténtico cambio de modelo económico a través del cual se logre la reactivación del mercado y el consumo interno, el restablecimiento de cadenas productivas, la efectividad y transparencia en la aplicación del gasto público, el impulso a proyectos productivos, la equidad recaudatoria, tal como se plasma en el 31, fracción cuarta de la Constitución, dentro de otros temas. Y les recuerdo, y con esto termino, les recuerdo a nuestros legisladores, les recuerdo a las entidades de gobierno y a todas las autoridades que la subcuenta del Infonavit no es tan amplia, porque dijeron que la querían utilizar para efecto de seguro de desempleo, que la querían utilizar para muchas cuestiones, y hoy plantean que también la pueden utilizar para efecto de las pensiones. Gracias, buenas tardes. Bien, pues con esto terminamos la parte de nuestros panelistas. Yo nada más quería hacerles algunos comentarios para cerrar esta mesa. Bueno, aquí ya tenemos las preguntas que hicieron, que sí son bastantes y que nos llevaría mucho tiempo, entonces vamos a tratar de seleccionar para que, ¿no?, quedemos más o menos nivelados y dar respuesta a sus preguntas. Bueno, por ahí voy a retomar algunas cosas que Orlando, que pasó, empezó a hacer referencia a esto de la seguridad social, y por ahí utilizó el término inseguridad social, ¿no? Y creo que es el tema, o el gran tema más bien, ¿no? Es la gran inseguridad social. Al igual que a veces no es el estado de bienestar, sino el estado de malestar social, ¿no? Y tal vez por eso estamos aquí, ¿no? Que a veces ese estado de malestar va subiendo, y hay que tener mucho cuidado, porque del estado de malestar podemos pasar a la violencia social.
Bien, siempre me llama a mí la atención cuando utilizan la palabra seguridad social, porque quiero decirles que no hay una sola constitución en el mundo que defina qué es seguridad social. No hay una definición consensuada de qué es seguridad social. En el 2008, la Asociación Internacional de Seguridad Social, en una asamblea que hizo en Moscú, buscó una definición consensuada. ¿Y por qué necesitamos una definición consensuada? Porque hoy más que nunca todos migramos o de alguna manera estamos en otro país y queremos que nos traten igual en cualquier lugar, ¿no? Porque la seguridad social debería ser así. En donde yo trabajaba hicimos una vez un ejercicio y le preguntamos a una actriz que qué entendía por seguridad social y ella dijo, pues la verdad no sé, dice, no sé ni qué carajos es eso. Y de repente dice, creo que es algo de la policía, ¿no? No les quiero decir el nombre de la actriz para darse una idea. Después le preguntamos así a diferentes niveles, pero si ahorita salimos y tomamos un taxi y le preguntamos al taxista qué es seguridad social, ¿qué nos dirá? O en la universidad, en realidad, ¿quién debería de saber qué es seguridad social? Los más de 7,000 millones de habitantes de este planeta. Entonces, fíjense qué reto tenemos todavía por delante, ¿no? Y qué reto tienen las organizaciones que se han dado tarea a hablar o tratar de conceptualizar qué es seguridad social. Inclusive Luis hablaba que le creaba confusión hasta este término de protección social. El término de protección social no tiene ni siquiera una base jurídica, sino que fue lo que pasó históricamente. La Organización Internacional del Trabajo en algún momento manejó en el convenio 102 lo que le llaman la norma mínima de seguridad social, en donde agrupa un número de riesgos, ¿no? Pero ahí se olvidó de la explotación infantil y juvenil o de la pobreza, ¿no? Y entonces después dijo, ¿cómo le hago? ¿No? Entonces pues, sacó protección social, ¿no? Y fue como para decir, ahora sí ya están incluidos todos. De hecho hay algo que se llama seguridad social para todos, que es medio redundante, ¿no? Pero eso es para darles una idea de los retos que se tienen y que son muy importantes porque trae cuestiones legales, ¿no? Miren, yo dando clases a funcionarios de los seguros sociales durante muchos años, los funcionarios, fíjense, de los seguros sociales, una pregunta que yo les hacía, ¿la seguridad social es un derecho humano fundamental? Y todos en coro decían sí. Entonces yo les preguntaba, ¿y quién lo dice? ¿No? ¿En dónde está? Porque si es un derecho es exigible, ¿no? ¿En dónde está para que yo lo vaya a exigir? No sabían, ¿no? Entonces yo les tenía que decir, bueno, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 22, que se promulgó el 10 de diciembre en París, Francia. Ok, ahí está ya, el artículo 22. Ya pueden irlo a reclamar. Pero ¿cómo van a reclamar ese derecho si no está definido? ¿No? Pero además, esta declaratoria que trae 30 artículos, ¿no? A cada artículo que establece un derecho, también debe de haber una obligación. Y hasta la fecha no se han descrito las obligaciones que corresponden a esos 30 artículos, ¿no? Entonces fíjense cómo tenemos muchas cosas en las que tenemos que ir buscando avanzar, que son cosas no menores, de verdad, para poner orden en esto. Otra de las cosas que también escuché aquí, esto de los sistemas contributivos y no contributivos, ¿no? Y siempre me crea mucho conflicto, porque no contributivos quiere decir que el dinero viene del cielo, o hay árboles que dan dinero. Pues no. O sea, en realidad, eso que le llaman no contributivos, ¿de dónde viene el dinero? El dinero viene del Estado. ¿Y quién es el Estado? Somos todos. Entonces, al ponerle no contributivos, le estamos restando o quitando el valor que merece la aportación de todos, ¿sí? Y que el gobierno, de alguna manera, es el que dice hacia dónde va
ese dinero. Creo que de fondo hay que ir definiendo muy claro las cosas. Por ejemplo, esto de los seguros sociales. Se los digo yo, por ejemplo, que trabajé en el Seguro Social Mexicano. Mis padres también fueron fundadores del Seguro Social Mexicano, se jubilaron con 35 años de servicio, ellos fueron fundadores. Yo trabajé 28 años para el Seguro Social Mexicano y me jubilé. Y siempre me llamaba la atención, bueno, ¿qué es seguridad social y qué es un seguro social? Y nos falta de entenderlo más. Inclusive yo como trabajador, el Seguro Social Mexicano es un monstruo, casi tiene cerca de 500,000 trabajadores. No hay un seguro social en el mundo con esas dimensiones. ¿Qué pasaría si esos casi 500,000 trabajadores supieran que esa institución para la que trabajan ellos es una simple y llana aseguradora pública? Es eso. Los seguros sociales son aseguradoras públicas, ¿sí? Desafortunadamente yo, por ejemplo, me vino a caer el 20 después de muchos años y de estudio, ¿no?, entender esto, ¿no? Y esa aseguradora pública no regala los seguros, los vende. Hay que pagar por ellos, ¿cierto o no? Y para pagar necesitamos tener dinero en la bolsa. Y para que toda la población de México, ¿no?, hay que buscar el mecanismo para que también pueda comprar esos seguros. Se hablaba Eduardo precisamente de esta situación, que si hay dinero, pero el problema está si eso lo contrastamos con la gran desigualdad que tenemos en este país. Somos el país a lo mejor más desigual del mundo, en donde tenemos un nivel de pobreza increíble, tenemos millones y millones de mexicanos en la pobreza, que el gran problema es que ellos no tienen dinero para pagar, ¿no? Y el objetivo de la reforma fiscal es buscar un estado de bienestar social. ¿Y qué es el bienestar? Es tener todas aquellas cosas que son necesarias para vivir bien. Y para que la gente tenga esas cosas necesita dinero en la bolsa, ¿no? ¿Sí? Empleo. ¿Sí? Bueno, ya no quisiera extenderme más. Creo que trabajar para la seguridad social es buscar un mundo mejor, que es el que necesitamos y queremos todos, ¿verdad? Bien, aquí tengo las preguntas. Déjenme seleccionar algunas. Esta va para Orlando. Dice: ¿es procedente el cobro de impuestos a pensionados por el SEA en la Ley 73, aún en aquellos casos que también perciben una pensión jubilatoria, como lo es el caso de la jubilación de la Comisión Federal de Electricidad o Telmex? ¿Es inconstitucional la UMA aplicada a la seguridad social? Bueno, son dos preguntas muy interesantes. La primera, efectivamente, el impuesto que se causa para los pensionados ha sido todo un tema de un debate. Desde mi punto de vista, con el monto de la pensión que tenemos, pues no debiera estar pues grabada por un impuesto sobre la renta. Sin embargo, existe, se da. Hay una cantidad, una parte exenta, 15 salarios mínimos generales, por los cuales no se pagan impuestos, que me parece que es un límite importante. Y se me comenta también el tratamiento fiscal para otras entidades que no son precisamente el grupo de los trabajadores del sector privado. Hay que tomar en cuenta que el Estado pensionario tiene tratamientos diferentes, ¿verdad? Que hay una gran diferencia entre el sector, por ejemplo, privado, trabajadores del sector privado con trabajadores del sector público, de los cuales pues, hay sistemas de pensiones que incluso no aportan o se absorbe totalmente la aportación, incluso los impuestos por parte del patrón. Entonces tiene tratamiento diferente, ¿no? Hay que tomar en cuenta que es en esa parte fiscal sí aplica el principio de progresividad. El tema de progresividad, que lo vimos en el tema de derechos humanos, es distinto al tema de progresividad en el caso fiscal. En la progresividad implica distribuir las cargas tributarias para que pague más el que tiene mayor ingreso. De ahí entonces esas exenciones que se contemplan, que parece son exenciones amplias, ¿no? El otro tema, que si es constitucional el UMA, bueno, ya está ahí en la Constitución, no podríamos decir que no es constitucional, ¿verdad? Aquí me gustaría comentar
algunas cuestiones, ¿no? Yo coincido con lo que decía Ana Luis, efectivamente hay cuestiones. Miren, no se puede aplicar estrictamente la reforma constitucional, el salario mínimo general. La reforma constitucional primero dice, bueno, pues está prohibido utilizarlo para cualquier índice de referencia, en fin. Pero el transitorio señala que todas las disposiciones legales, todas, que hagan referencia al salario mínimo general, tienen que entenderse como referencias a la UMA, a partir de la reforma constitucional. Yo creo que no se puede aplicar de forma estricta. Siendo estricto nos quedamos sin salario mínimo general, porque la Ley Federal de Trabajo, que hace referencia al salario mínimo y que es una ley y que dice que todas, o sea, todas las leyes, no podemos entender la que se refiere a la UMA, porque esa es la esencia del salario mínimo general. Entonces yo coincido en el tema Ley Federal de Trabajo, no todas las disposiciones que dice Ley Federal de Trabajo pueden aplicar a la UMA, tienen que respetar el salario mínimo general. En temas, por ejemplo, de prestaciones, prima de antigüedad, que tiene un tope de 2 salarios mínimos generales, yo creo que debemos de aplicar el salario mínimo general, pero en el tema de multas, pues deben de aplicarse las sumas, ¿verdad? No el salario mínimo general. Y la ley del Seguro Social tiene el mismo sentido, ¿sí? Porque la ley del Seguro Social tiene una parte, un objetivo importante, que es la protección de los medios de subsistencia. Y ese medio de subsistencia no puede ser menor que el mínimo, es un piso moral, ¿verdad? Que está abajo de lo que debería estar, es cierto, pero no puede estar por debajo de ese mínimo. Entonces tiene que implicaciones con pensiones, ¿sí? Que el tema de pensiones está siendo afectado desde hace años, no es por esta reforma de la UMA, porque la actualización de las pensiones, tanto con la ley, de la ley anterior, que antes se actualizaban en base al salario mínimo general, a partir del 2001 se aplican en base al índice de la inflación. Y si eso le agregamos que la inflación ha estado por debajo, ¿verdad?, del crecimiento al salario mínimo general, al menos en los últimos años, pues podemos que hay una afectación ahí específica, no provocada por la reforma constitucional de la UMA, sino por la reforma del 2001, ¿sí? Entonces, esa cuestión. Ahora, también el tema del salario mínimo general, para concluir, también tenemos que ser muy cuidadosos en el tema, ¿verdad? Porque hablamos de mínimos, y la esencia del salario mínimo es el piso mínimo de subsistencia, no son los máximos. Por eso me parece también de un tema de justicia, de que en los topes máximos de cotización se aplique la UMA, ¿verdad? Pero que en los mínimos apliquemos el salario mínimo general. Eso me parece básico. ¿Por qué en los máximos no? Porque no fue el sentido de la reforma constitucional. El sentido de la reforma fue destrabar de todos los costos, ¿sí? Que están vinculados con el salario mínimo general. Y el tema de las pensiones es muy común, incluso se ha dado mucho la práctica de promover, por ejemplo, esquemas de que quieres pensionarte con una pensión alta, pues vamos a ver esquemas para que cotices más alto, te vas con una pensión más alta, ¿verdad? ¿Y eso qué afecta? Pues un efecto también para las finanzas públicas, porque todas las pensiones de la ley anterior son absorbidas por el gobierno federal. Entonces, tenemos que entender la parte de que la reforma del salario mínimo general afecta en los mínimos, en los derechos mínimos, que es precisamente lo que está protegiendo, y que no puede ser, como decíamos, aplicado de manera estricta esa reforma constitucional. Es una realidad, ¿sí? Bien, gracias. Ahora es una pregunta para Carlos. ¿Una UMA se debe usar para calcular beneficios como la prima de antigüedad legal? Para sacar la cuantía básica de las pensiones se debe ver el salario para el cálculo en veces de salario mínimo o en veces de UMA. ¿La pensión mínima es un salario mínimo o una UMA? Ok, fueron que 3 en una, ¿no? No, yo concuerdo en el criterio que expresó Orlando para responder la primera parte. Es decir, yo creo, aunque no es precisa y creo que fue poco afortunada la redacción de la reforma a la Constitución, al no dejar bien claro que para efectos laborales pues no debería haberse afectado, y partiendo, y acéptenlo como dogma de fe, que para efectos laborales no debe haber otra referencia más que el salario mínimo. Entonces la respuesta al tema de la prima de antigüedad pues tendría que ser salario mínimo. Eso, pues si en algún momento se llegaba a dirimir en algún lado, pues serían los tribunales. Hasta hoy, pues creo que la opinión del sector patronal no ha sido diferente a aplicar para temas laborales el seguir aplicando el salario, y para todos los demás efectos suma. Entonces, haciendo esta acotación de que la Constitución está diciendo que todo, como lo dijo Orlando,
pero que en la práctica se está para fines laborales se está utilizando salario mínimo, pues entonces sería salario mínimo. La segunda pregunta, Samuel, la segunda parte de la pregunta, ¿me lo puedo repetir? Creo que estaba medio extensa. Segunda y tercera parte para responder. Discúlpame, ya te regresé. Ok. Para sacar la cuantía básica de las pensiones, ¿se debe ver el salario para calcularlo en veces de salario mínimo o en veces de UMA? Debería ser UMA para todos los efectos, y eso te lleva a que, inclusive, bueno, no mostramos la lámina, pero lo tenemos, y sí nos lleva a que la cuantía básica te incrementaría, porque se sigue utilizando la tabla todavía, ¿no? Y la parte final hablaba también de una pensión. ¿La pensión mínima es un salario mínimo o una UMA? Ese también es muy interesante. Si recordamos, a partir de la reforma de la Ley del Seguro Social de 1997, nace el concepto de la pensión mínima garantizada. Y efectivamente la pensión, y no lo dije hace rato que hablé, y qué bueno que hicieron la pregunta, yo decía que no había o no debería haber afectación. Si lo llevamos literal a la Ley del Seguro Social, entonces la pensión mínima garantizada no podría ser inferior mejor dicho, debería ser equivalente a la UMA, no al salario mínimo, trasladándolo en términos estrictos a la Ley del Seguro Social. Que sea correcto o no, ese es otro cantar, pero en sentido de que, de que sí lo está ordenando la reforma y la Constitución, pues tendría que ser de esa manera. Ok. Bien, esta es una pregunta para Eduardo. Dice, con una deuda de 10 billones de pesos, con un crecimiento anual de la deuda del 8%, con un crecimiento real del 0.7%, desde el punto de vista académico, ¿cuál es el destino de este México con la actual política económica? Es muy interesante el hecho, en primer lugar, de que se pusieron a pensar en eso, porque luego vemos que, por ejemplo, cuando ya uno estudia las finanzas públicas, las cantidades de dinero son brutales, ¿no? 2 billones, 700 mil millones de pesos de pensiones, etcétera. Lo que sí es muy claro y es francamente desalentador y preocupante, porque eso lo vivimos de manera cotidiana, que el crecimiento económico del país tiende a un proceso de desaceleración. Organismos internacionales como el BID, como OCDE, inclusive han tipificado este proceso en el que vive México. Tenemos prácticamente 20 años a una tasa de crecimiento del 2%. Entonces tenemos una especie que en la academia se llama estancamiento estabilizador. O sea, aparentemente, según el diagnóstico oficial, hay estabilidad macroeconómica, pero entonces, ¿de qué te sirve la estabilidad macroeconómica si no creces, si no generas empleo, si no crece el ingreso, como decía Samuel, ¿no? O sea, el elemento fundamental para incorporar a la economía, a la gente, es el empleo formal. Y lo que está creciendo en esta economía es el empleo informal, sin prestaciones, ¿no? Entonces, estamos en un problema muy complicado, porque la absorción laboral, o sea, la capacidad de generar empleo, es muy baja. Si la hay, es un empleo de muy baja calidad, de un nivel de ingreso bajísimo, que no te da posibilidades de ahorro, ni de consumo, mucho menos de inversión. Entonces, sí estamos en un problema realmente complicado, sí hay una crisis fiscal, ¿no? Porque tenemos unos montos de endeudamiento gigantescos. En los últimos años, como ya comenté, la reforma fiscal ha sido fundamentalmente una reforma que ha logrado que crezcan los ingresos. O sea, es una reforma realmente tributaria, pero no es una reforma distributiva. Los impuestos tienen que tener dos funciones: captación y luego distribución por medio del gasto para abastecer bienes y servicios públicos. El problema que tenemos ahorita, resultado, y lo circunscribo a la última reforma fiscal,
es que sí ha sido una reforma que ha logrado que los ingresos tributarios y no tributarios crezcan, y crezcan de manera importante, pero no tuvo la otra parte que es fundamental, la parte distributiva y la parte de compensación. Porque si yo como ciudadano contribuyo, pues entonces yo tengo derecho a bienes y servicios públicos, ¿no? Pero si eso no se da, pues entonces hay una ruptura del pacto fiscal, en el sentido de que el Estado no está cumpliendo con funciones. De hecho, está exsancionando a los ciudadanos, les está quitando recursos, pero no se los está regresando con servicios, bienes y derechos, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema. Entonces, en términos de la pregunta, regresando a la pregunta, es la tendencia fundamental, ¿no? En términos de crecimiento de la economía es hacia la baja, ¿no? 2017 y 2018 vamos a crecer menos de lo que veníamos creciendo en años previos. La situación se vuelve complicada. Bien. Y la última pregunta es para Luis. ¿El UMA debe ser aplicado en extensiones del ICR? Y en caso de ser afirmativo, ¿cómo afectaría a los trabajadores? Y que si se puede definir el objetivo que perseguía la reforma constitucional. Sí, empezaría por el final. En principio, yo en lo particular ubico que el sentido que tenía esta reforma hoy se revierte, puesto que si uno de los planteamientos era quitar la atadura del salario mínimo a los demás conceptos de actualización y el resto de situaciones, hoy en día lo que encontramos es que en la parte fiscal precisamente, pues sí representa una afectación, y ya lo decía hace un momento. Aumenta la base gravable, disminuye la exención, y eso nos pone en una situación complicada como pagadores de impuestos. Eso yo creo que es claro. La otra parte me la podrías repetir. El UMA debe de ser aplicado en extensiones del ICR, y en caso de ser afirmativo, ¿cómo afecta a los trabajadores? Bueno, entonces es lo que acabamos de comentar, precisamente se está haciendo. Aquí hay que retomar lo que comentaban en principio ambos contadores, porque si bien es cierto, la ley ahí está, debemos ser muy cuidadosos en cuanto a su aplicación, y creo que debe ser considerado el aspecto laboral, debe ser considerado el aspecto fiscal, porque por eso hablaba de un conflicto de leyes en el ámbito laboral, diciendo que se debe aplicar lo que más favorezca al trabajador, y en el ámbito fiscal esa aplicación estricta. Y entonces eso es lo que crea este tema, que bueno, en ambos asuntos será fundamental ya la formalidad tanto del SAT como del IMSS para poder llegar a conclusiones. Es lo que podría yo contestarle. Muy bien. Pues miren, por cuestiones de tiempo, vamos a dejar hasta aquí. De todos modos, yo les voy a, con nuestros compañeros de la mesa, voy a circular estas inquietudes que todos tienen. Desafortunadamente pues, ya llegó la hora de decir hasta aquí en esta mesa. De verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado en tan importante mesa. Muchas gracias en verdad a nuestro moderador y a nuestros panelistas. Les pedimos un instante nada más, y ese instante es para reiterarles nuestro reconocimiento. La Comisión de Seguridad Social que preside el senador Fernando Mayans y todos sus integrantes, en nombre del Senado de la República, desean entregar a nuestros participantes en esta mesa un reconocimiento y 2 libros, uno de ellos con las memorias de las anteriores semanas de seguridad social, de 2 años anteriores, y un libro que habla sobre los constituyentes de Querétaro. Y sobre todo, algo importante, el aplauso de todos. Muchas gracias, si son tan amables, el reconocimiento para el maestro Carlos de la Fuente.
De igual manera, para el licenciado Orlando Corona. Para el doctor Eduardo Pagaza. Para el licenciado Luis Escobar. Y desde luego para nuestro moderador, muchas gracias, licenciado Samuel, muchas gracias, de verdad. Y gracias a ustedes, mañana tenemos las conclusiones de esta semana. Su presencia ha sido trascendente e importante. Nos vemos 9:30, que será un panel y posteriormente la ceremonia formal de clausura y conclusiones. Muchas gracias, que tengan una excelente tarde. ¿Y crees que los ponentes hablaron en los primeros? Felipe. Aguirre. Sí, estamos aquí cerca. ¿Qué pasó, Juan Luis?